¿Qué tal? Esta es la claqueta de Así Somos, un programa en el que los protagonistas son jóvenes estudiantes de las 8 islas y personas anónimas que tienen distintas patologías. Nos hemos recorrido las 8 islas del archipiélago para que jóvenes estudiantes preparen un cuestionario, preguntas que le van a hacer a nuestros protagonistas en un plató de televisión. De cada clase, el formato es muy sencillo, de cada clase hemos cogido a uno de esos estudiantes y esa persona es la que va a acudir al plató de televisión. Fabiana, de Barlovento, en La Palma, dice que lo que ha vivido es tremendamente emotivo y que quiere compartir ese momento con todos nosotros. Queremos agradecer a los centros escolares que hayan participado, también a las asociaciones mentales AFES y a TELSAM, y queremos compartir también todos esos momentos con ustedes, los momentos y los sueños, los retos y las ilusiones de todas estas personas con esas patologías. Así somos, salud mental. Hola, soy Fabiana Pérez Concepción, tengo 15 años, estudio cuarto de la ESO en el CEU Barlovento de la isla de La Palma. Un día llegó nuestro tutor, que es Luiso, nos puso en la pizarra digital uno de los programas, nos comentó la idea, si nos parecía bien, y todos votamos que sí. Y entonces pues nos dijo el tema y empezamos a trabajar las preguntas en la clase de lengua. Me parece interesante que el cerebro pueda, que es lo más pequeño que hay en el cuerpo, es lo que te puede llevar a una enfermedad mental o del cuerpo. En la esquizofrenia que pues ves algo de repente, así algo por el estilo, creo que era. No estoy bien informado de las enfermedades. Yo creo que primero deberíamos decirles que no es algo raro y que no se sientan excluidos por lo que tengan. Las enfermedades mentales tradicionalmente a lo largo de la historia siempre ha sido algo tabú, algo que hay que esconder y por desgracia cada vez hay más. Y en los adolescentes también cada vez hay más. Entonces un poco sacar el mito de esto no se puede hablar, de esto tenemos que hablar, de esto lo tenemos que conocer y realmente tenemos que ver hasta dónde podemos ayudar también. Entonces, desde cada uno de nosotros yo creo que hay que poner un granito. Yo creo que usted está poniendo un pedazo grande que puede hacernos pensar y aprender, que es de lo que se trata, desde el respeto y la comprensión. Hola, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Miriam, la maquilladora. ¿Y si sale bien el programa? Sale bien el programa y tenemos mucha audiencia. Me llamo Enrique, tengo 38 años y tengo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es uno de tantos diagnósticos que hay en salud mental, es un trastorno mental grave y bueno, en mi caso he tenido diferentes crisis a lo largo de mi vida y de todas me he recuperado creo que totalmente. Hola, me llamo Elizabeth Lemos, tengo 34 años y mi patología es agorafobia con ataques de pánico. También está asociado a otros diagnósticos como trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno de ansiedad generalizada y un poco de trastorno por estrés postraumático por acoso laboral. Me gusta mucho el senderismo, que estoy ahora mismo recuperando y tal, quiero apuntarme a algún club de senderismo, me gusta escribir, tengo alguna novela publicada, me gusta leer también, bueno, una variedad de cosas. El mundo de la espiritualidad también me gusta bastante, la meditación. Mis aficiones son ir a la playa, viajar y me gusta ayudar en asociaciones de salud mental. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a Fabiana para hacerse los maquillajes. Muy bien, pues pasa por aquí, encantado. Venga, pues vamos al plató. Bueno, hasta luego. Hola, buenos días. Hola Fabiana, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Hola, encantada.
¿Qué tal el viaje? ¿Viniste de...? Se retrasó un poco el vuelo, sí. Vale. pero bien. Bien, me alegro. Vengo de La Palma y vengo al plato de Así Somos para hacerle algunas preguntas a Enrique y a Elizabeth. ¿En qué consiste el tratamiento de su enfermedad? ¿A qué edad le diagnosticaron su enfermedad y cómo se sintió respecto a eso? ¿Cómo ha reaccionado la gente en tu entorno al diagnóstico y cómo lo ha llevado su familia? Debido a tu enfermedad, ¿has tenido dificultades para tener pareja? ¿Qué soñabas ser de mayor? ¿Esta enfermedad te ha impedido realizarlo? ¿Qué aspectos se vieron más afectados en su día a día por esta enfermedad? ¿Cree que le ha condicionado? ¿El resto de la sociedad le puede ayudar de alguna manera? A los padres de un enfermo mental, ¿cómo lo afrontan? ¿Cómo afecta esta enfermedad a sus relaciones sociales? ¿De qué manera le ha afectado esta enfermedad a la hora de buscar o tener un empleo? ¿Practica usted algún deporte o algún tipo de ejercicio que le ayude a mejorar su estado? ¿O hay algún deporte que no pueda practicar debido a su enfermedad? ¿Hay asociaciones que le prestan ayuda o a sus familiares? ¿Qué consejo le daría a una persona que está pasando por lo mismo que usted? ¿Qué síntomas tienen las enfermedades que ustedes padecen? ¿A quién le gustaría empezar? Si quieres empiezo yo, vale. Fabiana. Encantado de saludarte y nada, con respecto a lo que yo conozco de diagnóstico, en mi caso la esquizofrenia, ¿no? Dentro de la esquizofrenia puede haber múltiples síntomas, tanto positivos como negativos, y los más característicos que están dentro del espectro de la psicosis son las alucinaciones, auditivas, sensitivas, ¿no? De cualquier tipo, olfativas, visuales, y también los delirios, ¿no? Son, digamos, los dos síntomas más habituales dentro de la psicosis. Pues dentro del diagnóstico, por ejemplo, de la agorafobia, el síntoma más horrible es el miedo. El miedo, pero un miedo desorbitado y un miedo y un pánico a estar en ciertos lugares donde no te puedes defender, en los que no te puedes... Lugares que para otras personas son lugares normales y tú no te encuentras segura y necesitas estar con alguien, una persona segura al lado. Eso en el caso de la agorafobia, y ya luego eso conlleva también síntomas, por ejemplo, los nervios atacan el estómago, pues te dan por no comer, problemas de alimentación. ¿Y a qué edad os lo diagnosticaron a ambos? En mi caso fue mi primera crisis, digamos, ¿no? Yo las llamo existenciales, ¿no? Porque tampoco creo mucho en los diagnósticos, pero fue a los 19 años y ahí me ingresaron en el área de psiquiatría y demás, y fue, digamos, mi primer brote, ¿no? que tuve así en mi vida. Pues yo empecé con 11 años, pero cuando empecé a notarlo tenía 11 años y a los 15 años fue cuando me vio lo que es psiquiatría y psicología, y fue cuando empecé a tomar los síntomas que no sabía ni lo que me estaba pasando. Claro. Y esto a ti y bueno, Enrique también, ¿cómo os hizo sentir esta situación de encontrar algo nuevo, ¿no? De no saber muchas veces lo que nos está pasando y llegar a un área médica y que te digan, pues tienes un problema de salud mental? Es una sensación de confusión, sobre todo al principio, ¿no? Cuando estás en medio de la crisis, digamos, porque luego ya cuando te recuperas, pues ya vuelves un poco a la normalidad, digamos, ¿no? Pero cuando estás en mitad de la crisis hay mucha confusión, tanto para ti como para tu familia, no sabes exactamente qué es lo que está pasando, porque de la salud mental habitualmente no se habla, ¿no? Y entonces llega como todo, sobre todo también el diagnóstico, cuando es un diagnóstico, digamos, como el de esquizofrenia, tiene asociado una serie de prejuicios, de estereotipos y demás, y tú eso lo vives como lo viviría cualquiera, ¿no? Si la gente piensa que la esquizofrenia significa que eres una persona peligrosa, pues tú dices, eso significa que yo ahora soy peligroso, ¿no? Entonces, al principio es bastante confuso, ¿no? Porque no te identificas con ese diagnóstico, ¿no? Luego ya vas elaborando, digamos, un poco integrando lo que te ha pasado y demás, y empiezas a normalizarlo, ¿no?
y al final vas derribando todos esos mitos, esos prejuicios, y realmente la experiencia queda eso como algo incluso que puede haber sido constructivo, ¿no? para la vida de la persona. A mí en mi caso fue una época en la que había con 15 años, 16 años, 17 años no sabía lo que me pasaba, y la psicología y la psiquiatría estaba bastante para atrás. Entonces no te asesoraban en qué diagnóstico tenía, yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Entonces yo lo que actuaba era yo estaba luchando conmigo misma. Yo luchaba contra mí para decir, no quiero sentir esto, no quiero estar así, y luchaba contra mí hasta lo que tuve 22 años y me dieron oficialmente mi primer diagnóstico. Con 22 años fue que me dieron mi diagnóstico y yo acepté. Una vez que yo acepté lo que me estaba pasando, y digo, bueno, pues hay que vivir así, fue cuando empecé a vivir mejor. Que realmente, sobre todo en las edades en las que tú estás, ¿no? Como que uno tiende a pensar que quiere ser normal, ¿no? Como el resto de la gente y formar parte de un grupo y demás. Antes decías, Enrique, que cuando a ti te diagnosticaron había como mucho tabú con el tema, ¿no? Y que trataban a las personas, y las siguen tratando hoy en día, pero a las personas que sobre todo les da esquizofrenia como de locos y de que no están, o sea, que son peligrosos. En vuestro entorno, ¿cómo afectó estos diagnósticos, en tu caso, esquizofrenia, y en el tuyo, agorafobia? Pues en mi caso, por ejemplo, no me trataron de una persona violenta, porque al contrario, era una persona más bien dependiente y una persona vulnerable. En mi caso, por ejemplo, era una persona que cuando tenía mis recaídas dejaba de comer, no comía y bajaba muchísimo de peso. Entonces era una persona muy vulnerable, no era para nada, me decían, mira, qué peligro, tal. No, al contrario, me tenían más bien que arropar y ayudas que a día de hoy, cuando vas aceptando las cosas, pues ya no las necesitas. Pero en ese momento sí. En mi entorno, un poco lo que te contaba antes, también hay mucha confusión al principio, ¿no? La familia no sabe muy bien a dónde tiene que acudir, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su papel en la recuperación de la persona, ¿no? Allegada y demás. Entonces, inicialmente hay bastante confusión. Yo he tenido la suerte de que mi familia pues, ni ha sido excesivamente sobreprotectora, o sea, no ha sido sobreprotectora, y tampoco ha sido pasota, ¿no? Se han mantenido siempre en un punto medio y me han dado la oportunidad a mí de empoderarme y de asumir yo la responsabilidad de lo que me estaba pasando. Entonces, en ese sentido, pues, mi entorno lo ha ido llevando bien. Es verdad que cuando se van ido sucediendo crisis, obviamente lo pasan mal, pero pasaría también con otras enfermedades también físicas, ¿no? Cuando tu madre tiene un problema en la pierna, se cae o lo que sea y se rompe la pierna, pues también las familias lo pasa mal porque tiene que a lo mejor apoyar o le trastoca un poco, digamos, la dinámica del día a día. Y estos problemas de salud mental, ¿en qué aspectos de su día a día se han visto más afectados ustedes? A mí es verdad que cuando tengo crisis, ¿no? He tenido como 5 o 6 crisis a lo largo de mi vida y demás, que me han conllevado un ingreso en el hospital, ¿no? En el área de psiquiatría, y sí es verdad que se me paraliza un poco toda la vida, ¿no? Generalmente también la crisis sucede por algo, o sea, viene a enseñarnos alguna cuestión, a lo mejor no hemos sabido parar a tiempo, frenar a tiempo, y la crisis viene un poco a decirnos, hey, párate, descansa, ¿no? Vamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, sí es verdad que a veces se hace un poco agotador tener muchas crisis porque tienes como que reinventarte otra vez y volver otra vez y no sabes muy bien qué es lo que ha fallado a veces, ¿no? En dónde te has equivocado. Pero es un proceso de aprendizaje interesante y en esas estamos, ¿no? Esperando no volver a tener otra crisis, ¿no? Pero sí, es eso. Pues a mí, así en mi ciclo de vida, lo que es la crisis y demás, me ha afectado pues en tres ámbitos de mi vida importantes. Uno fue cuando fue el inicio de mi patología, que fue en la época escolar, porque en la época escolar me afectó lo que era el bullying. El bullying en el colegio y demás, pues lo pasé muy mal.
y tuve que pasar toda la etapa escolar a punta de medicación. Luego, después con en el paso del tiempo, llegas a lo mejor y tienes una relación, bueno, desde muy jovencita tienes una relación y esa relación, pues cuando tienes una pareja, por ejemplo, que no te comprende y no entiende la situación en la que tú estás, pues llega un momento que cuando tienes un problema de salud mental en esa época, yo por lo menos era bastante dependencia emocional de esa pareja. Entonces ahí también tuve una crisis porque fue mi primer intento de suicidio y ahí no tienes ese apoyo. Y te dicen, cambia el chip, pero en ese momento no puedes cambiar el chip porque no sabía ni lo que tenía hasta que me lo diagnosticaron. Luego, también en la época laboral, pues también que existe bastante discriminación, porque por ejemplo una persona que tenga un problema de salud mental cuando va a rendir al trabajo, en mi caso, rindes el doble y el triple que una persona que no tenga un problema de salud mental. Porque yo, por ejemplo, con la agorafobia, yo iba a trabajar, me levantaba media hora antes y estaba 16 horas trabajando. No salía ni a comer porque el miedo de volver a entrar a trabajar y la entrada y la salida, pues me pegaba todo el día trabajando. De hecho, me ponían hasta una nevera y un microondas porque estaba todo el día en la empresa. Entonces, pero al tener un problema de salud mental, puede existir discriminación entre compañeros, acoso laboral y demás. Y luego también lo he sufrido en la parte de la maternidad, porque me quedé, por ejemplo, embarazada y al quitarme, dependiendo, necesito un protocolo específico para poder tener un bebé, y entonces me quitaron la medicación de golpe, nada más estaba con 2 pastillas, que es un antidepresivo y un ansiolítico, y me lo quitaron de golpe. Entonces ahí me daban ataques de pánico, agorafobia, me temblaban las piernas, llegué a no comer con los problemas de alimentación y también me ha afectado en ese ámbito. Tú decías que te afectó en el ámbito laboral. ¿A ti también te ha afectado en el ámbito laboral la enfermedad? Sí, bueno, sí. Yo estaba trabajando en su momento, ¿no? Hace unos años como auxiliar de enfermería y demás, y en unas vacaciones, que estaba de vacaciones y demás, me dio una crisis durante las vacaciones y ya pasaron mis vacaciones, empecé a llevar las bajas y demás y ya un poco se acabó, era un contrato de un año, se terminó el contrato, no me volvieron a llamar y bueno, supongo que sí que tiene que ver con cierto prejuicio que hay, ¿no? De que una persona con problemas de salud mental no se cree que no está capacitada, ¿no? Socialmente, cuando, como dice la compañera Elizabeth, muchas veces nuestra capacidad no tiene relación con nuestro problema de salud mental, o sea, ni somos imprevisibles, ni vamos a hacer nuestro trabajo mal. Obviamente, como en los problemas de salud físico, si te pasa algo, pues tienes tu baja y demás, pero en el caso de la salud mental sigue habiendo ese estigma, ¿no? Esa creencia de que de repente no vas a rendir en el trabajo y de hecho las cifras lo demuestran, ¿no? Que 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no trabajan, no tienen trabajo y eso muchas veces es debido a esa discriminación. También esa discriminación la asumen muchas personas como propia y creen que no pueden trabajar por tener un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar o cualquier diagnóstico de salud mental, porque a lo mejor también hay médicos que le han dicho no, mejor que no trabajes porque te puedes estresar o lo que sea, ¿no? Y todas esas creencias van incapacitando a la persona, ¿no? Y realmente yo pienso que haciendo lo que te gusta, si tú encuentras ese trabajo que tú disfrutas y demás, puedes perfectamente realizarlo. ¿Debido a estas patologías han tenido algún problema a la hora de encontrar pareja? Yo sí, ¿no? Ahora, como decía al principio, tengo 38 años. Cuando me diagnosticaron de esquizofrenia, yo salía con una chica, al final la relación no tiró para adelante y tal, después de un ingreso que tuve y tal. Y estuve varios años sin tener pareja y con una necesidad tremenda de querer tener pareja, ¿no? Yo quería tener pareja, pero había cosas ahí que no las tenía del todo, no estaba yo bien conmigo mismo, no me aceptaba, digamos, no tenía una autoestima muy fuerte y demás.
y me costó varios años volver a tener pareja. Ahora mismo llevo con mi pareja 11 años, ¿no? Que es un montón, estoy felizmente enamorado de ella y estamos muy bien juntos, ¿no? Y bueno, pero sí ha sido durante periodos de mi vida como sí he tenido como una dificultad ahí, ¿no? Sobre todo porque cuando tú cuentas que tienes un problema de salud mental, no sabes la reacción que va a tener la otra persona, ¿no? Entonces ese miedo, digamos, a contarlo me impedía de alguna manera abrirme a conocer a alguien, ¿no? A alguna chica y demás. Entonces era como un freno que tenía ahí yo siempre puesto, ¿no? Es que claro, si a lo mejor la conozco y luego tengo que contarle lo que me pasa y tal, y eso ya me bloqueaba a tener pareja. Pues bueno, pues a mí en la parte de tener pareja sí me ha influenciado y es son etapas, pero es verdad que, claro, empecé teniendo un novio con 14 años para 15 y mi primera relación, pues hasta los 23 años, imagínate, fue un poquito fructuosa porque el tener, como decir, el no saber lo que tenía, porque no te decían claramente lo que tenía. Y la persona que está a tu lado, como decir, que una relación en la que tú te apoyas, en la que llega un momento en la que hay bastante dependencia emocional, porque tú te consideras como muy chiquitita y consideras a la persona que está al lado tuyo, consideras como que tu pareja es Dios. Y llegar en ese punto de saber tu pareja que tienes depresión, que tiene agorafobia, que te dan ataques de pánico y demás. Hay parejas que están en su derecho porque no lo pueden aguantar. Hay personas que lo aguantarán, pero hay personas que no lo pueden aguantar. Entonces llega un momento en el que en esa parte sí me dificultó en esa época el tener pareja, pero porque no sabía lo que tenía y no lo aceptaba. Estaba luchando conmigo misma. Y es una cosa que siempre lo llevo conmigo porque es una etapa en la que tú intentas estar estable, porque a mí, por el hecho de ser mujer, mi sueño era tener una pareja, tener mis hijos, tener una casita, un negocio, y ese era mi planteamiento. Lo que pasa es que llega un momento en el que tienes una pareja y eso no lo puede, lo asimilas, lo llevas, pero llega un momento en el que no aguantas la relación y te dicen, mira, pues ya no te quiero, y se acaba la relación. Entonces sí me ha dificultado, han pasado los años y después he seguido, cuando tienes un problema de salud mental, por ejemplo, yo por lo menos me sentía muy sola y no quería estar sola. Entonces, a la actualidad llevo una relación, llevo 7 años y medio y sí, lo que pasa es que ahora es como que llevo una relación en la que tienes que ser más independiente, más en la que yo por lo menos me he puesto como una coraza y cambias la etapa. Cambias, por lo menos a mí, me he puesto como una coraza y las emociones me las como yo y me lo llevo a mi terreno. Pero yo creo que lo ideal es tener una pareja que te comprenda, que te entienda, porque hay personas que tienen a lo mejor diagnósticos peor que tú. Pero sí es verdad que sí me ha influenciado en la parte de pareja. Siempre he tenido pareja y he estado bien, pero siempre ha faltado un poco la parte esa del apoyo, el apoyo emocional de la otra parte. El único sueño que me queda por cumplir es que me gustaría ser madre. Entonces estoy en ese proceso y planteando, porque sí es lo único que yo pienso que para una mujer es importante tener hijos, no para todas, pero para mí por lo menos es importante más que sea tener un hijo o una hija. Vale, súper bien. Creo que esa parte de la ilusión es muy importante, ¿no? El tener ilusiones y tal, sobre todo personas que conviven con depresión, que es, digamos,
un trastorno que es muy complicado, que ya creo que aquí en este programa han abordado, ¿no? Así Somos han abordado el tema de la depresión. Entonces, tener ilusiones es algo que te ayuda a levantarte por la mañana, que te ayuda a hacer cosas al final, ¿no? Y a mantenerte activo, y es algo muy recomendable, ¿no? No perder las ilusiones. Yo recuerdo en su momento, ¿no? En una de mis crisis y tal, que sentí que no tenía nada que hacer más en la vida, ¿no? Y fue una experiencia muy rara y muy traumática para mí, porque me sentí realmente morir por dentro, ¿no? O sea, sentí que me moría y demás. Y ahora mismo eso ya forma parte del pasado, pero abogo por eso, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay un amigo al que llamar, siempre hay un sueño que realizar, estudiar algo, ¿no? Y no dejarlo, tener constancia, eso sí es importante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre había tenido el sueño de escribir un libro. Al final he escrito 3 y ha sido a base de constancia, ¿no? De sentarme, de ponerme y demás, y eso es algo que también hay que... O sea, que no todos los sueños son en plan que vengan de la nada, sino que requieren a veces un esfuerzo, ¿no? Y intentar siempre rodearse de aquellas personas que te hacen sentir bien, pues de los que hacen deporte, de los que son sanos, ¿no? Al final lo que estamos buscando es salud mental y bueno, y si llegado el momento tienen un diagnóstico más grave y tal, que todos esos mitos que hemos hablado durante el programa y tal, de que son peligrosos, de que no pueden trabajar, de que no pueden estudiar y tal, que los borren completamente de su mente, ¿no? Que ellos y ellas pueden recuperarse y hacer la vida y tener un proyecto de vida que al final es de lo que se trata, ¿no? De que tu vida no se paralice, sino que tú puedas seguir construyendo la vida que tú quieres para ti misma. Pues yo, bueno, lo que ha dicho, lo ha dicho bastante completo. Yo creo que lo que dice Enrique es lo mismo. También creo que el que tener un proyecto de vida, lo que comentaba él, es importante si tú te planteas un proyecto de vida y también es importante el tema de la aceptación y el apoyo. Si tú tienes un apoyo familiar, un apoyo social también y de la asociación, también es importante porque eso te hace mejorar. Pero yo pienso que lo más importante es la aceptación y el buscar ayuda, porque si tienes un problema de salud mental y no lo aceptas, pues estás luchando contra ti mismo. Pues eso creo que es importante. Y luego el tema del apoyo, el apoyo familiar, porque mucha gente pregunta, dicen, mira, ¿qué puedo hacer yo por ayudar a una persona que tiene un problema tal? ¿Qué hago? Que se encuentran tal. Pues ahí lo que dice Enrique, el acudir a las asociaciones para que le den apoyo tanto a la familia como a la persona que tiene el sufrimiento psíquico. Bueno, ya llegamos a la última pregunta, que es ¿cómo puede ayudar la sociedad? O sea, como persona, ¿tú cómo puedes ayudar a la sociedad? Pues principalmente yo pienso que no rechazando a las personas con problemas de salud mental, ¿no? Yo entiendo que a veces eso es complicado porque por estos mitos, estas creencias, estos prejuicios y tal, nos puede dar miedo relacionarnos con alguien que nos ha dicho que tiene esquizofrenia o que tiene trastorno bipolar y tal, pero yo les invito a que conozcan a personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar y se darán cuenta que son miedos infundados, ¿no? Que las personas con problemas de salud mental, al final, como decía al principio, no son su etiqueta, no son esquizofrénicos, no son bipolares, ¿no? Son personas con una condición. Exactamente, soy Enrique, es Elizabeth, ¿no? Y tenemos un montón de cosas, un amplio abanico de características, ¿no? Que creo que son dignas de conocer y de visibilizar también, ¿no? No solamente los problemas, ¿no? Sino también esas virtudes, esas cosas que podemos aportar son interesantes. Entonces a la sociedad le diría que derribe, digamos, o nos ayude a derribar todos esos prejuicios, esos mitos en sus entornos, ¿no? Que cuando vayan por la calle y vean a alguien que está así un poco tal, y digan, mira, ese es un loco, ese es peligroso, intenten no hacer eso, ¿no? Porque al final los niños también van creciendo cuando son pequeñitos con esas ideas, pues el loco, el peligroso, el que está gritando es que no sé qué. No, son personas que a lo mejor en un momento dado, en una fase de sus vidas, están teniendo una crisis. Y ni son peligrosas, ni van a hacer daño, ni por norma general, ¿no?
puede haber un caso excepcional que suceda, ¿no? Pero por norma general no es así. Pues nada, Enrique y Elizabeth, muchas gracias por compartir este ratito conmigo y por dar respuesta a las preguntas que no formulé yo sola, sino a mis compañeros de clase también. Genial. Pues muchísimas gracias, Fabiana. El ver con la naturalidad y con la normalidad que lo hablan, a pesar de que yo soy una persona que tiene estas cosas como más normalizadas, me ha hecho como normalizarlo todavía mucho más. Y ha sido muy bonito y muy abierto. Sí, yo soy así, yo será que me levanto y le doy un abrazo. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, era la primera vez que venía así a un plató de comunicación y me he sentido pues bastante bien, bastante cómoda y lo he plasmado como si fuese una conversación entre amigos. Que nos conozcan realmente, que salgamos de ese oscurantismo, de los manicomios, de las personas locas y tal, y vean que no, que eso no es así. Y al final que nuestra experiencia y tal también puede servir para otras personas que nos escuchan y nos ven. Si detectamos esas señales de alerta que he nombrado, pues pedir ayuda, ¿no? Irte a tu médico de cabecera o al menos hablarlo con alguien cercano, con tu padre, tu madre, un familiar, alguien que te escuche, que te pueda orientar también. Y luego también están las asociaciones que están ahí para responder todas esas dudas que pueda tener la persona, pero que no lo releguemos a un segundo plano, ¿no? La salud mental, que es igual de importante que la salud física. Así somos.